Bien, seguimos en la mira y ahora estamos con nuestro segundo invitado de hoy, Pablo Chiesa, de la empresa Pronto, gerente de Riesgo y Recupero, ¿no? Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? Fede, te doy la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el crédito al consumo, que es, digamos, uno de los termómetros por excelencia sobre la confianza de los consumidores y en particular sobre la toma de decisiones al consumo. Qué tan seguros están sobre la marcha de la economía y sus finanzas personales. Por eso trajimos algunas gráficas para mostrar y para introducir y luego hablar con Pablo al respecto. En primer lugar, el sondeo que hace Equipos, consultores con la Universidad Católica sobre la confianza de los consumidores, cómo en los últimos meses se ha deteriorado significativamente. De hecho, estábamos en lo que ellos llaman un umbral de moderado optimismo y en los últimos 2 meses pasamos a un umbral de moderado pesimismo. Los uruguayos están, digamos, en un nivel de confianza relativamente bajo respecto a lo que era en los últimos años y eso ya se empieza a ver en el mercado del crédito. Si vemos la siguiente gráfica, lo que tenemos es un indicador que arma la unidad de análisis económico del observador en la que mide en pesos corrientes, en pesos constantes, perdón, quitando el efecto de la inflación, el crecimiento del crédito vigente de los hogares, tanto con el sistema bancario como con administradoras de crédito y otras empresas extrabancarias. Y lo que vemos es que, si bien continúa creciendo el crédito en el segundo trimestre del año, lo hace a tasas muy pero muy bajas en relación a lo que venía haciendo en los últimos años. Entonces, por eso queríamos hablar con Pablo. ¿Cuál es el comportamiento que están teniendo los usuarios del sistema financiero? ¿Qué comportamiento, cómo están, digamos, tomando, si hay un cambio en la toma de las decisiones de financiamiento? Bueno, creo que hiciste una muy buena definición diciendo que esto es el termómetro un poco de la economía. Las decisiones de consumo tienen que ver mucho con las expectativas. Esto que tú mostrabas del índice de confianza del consumidor nos está hablando de una cautela de las personas a la hora de decidir su consumo. Y el financiamiento de ese consumo viene, obviamente, muy enrabado con lo que está pasando. El consumidor hoy está viendo una serie de incertidumbres en los mercados en general, por más que no sepa leer qué pasa si sube el dólar, qué pasa si China devalúa, todos esos mensajes, incluso cosas que vienen del gobierno, que hablan de un presupuesto donde están buscando cierta cautela, cierta precaución, todo eso le forma expectativas al consumidor y decide, antes de que las cosas pasen, tomar cierta cautela. Hoy lo que se está viendo, es, como esa gráfica mostraba, es un freno bastante interesante en términos de crecimiento. Sigue creciendo el mercado, pero hace 4 años lo hacía a tasas de unos 15 o 20% reales, hoy está al 6% prácticamente, y eso va muy de la mano con lo que está pasando en el país. ¿Y están cumpliendo con las obligaciones? ¿Están pagando o hay un incumplimiento? Sí, no, en ese sentido no hay cambios de significación. Obviamente hay situaciones puntuales, ¿no? Digo, cierran una fábrica, tenés un mercado como en Rivera que depende mucho del influjo de lo que pasa en Brasil. Brasil devalúa, pierde el influjo de los brasileros que venían a la zona. La gente de Rivera va para el otro lado a consumir. Eso tiene situaciones puntuales, pero a nivel del mercado en general no hay cambios significativos. Y cuando vamos al usuario puntual, digamos, al usuario promedio, ¿hay una mayor propensión a desendeudarse, a poner un poco las finanzas en orden a partir de este contexto nuevo? Mira, nosotros tenemos un monitor de mercado de crédito al consumo que lo hacemos trimestralmente y la variación que ha tenido significativa en la última medición, que es de junio, es justamente eso, es la propensión a contratar nuevos créditos. Tuvo una caída importante y las razones principales es que no lo necesita o que no quiere endeudarse más o no quiere contratar nuevos créditos. Eso está mostrando muy de la mano con esto que veíamos de la confianza del consumidor, va muy de la mano. Es decir, hay cierta cautela. Las empresas también están teniendo cautela, es decir, eso en general en Uruguay también las empresas que ofrecen crédito son cautelosas, forman sus propias expectativas. Ante una situación como esta, por ejemplo, ¿no?
para captar más clientes, ¿se bajan las exigencias o por el contrario se aumentan las exigencias y los cuidados? Cambian las exigencias, pueden cambiar y no necesariamente las exigencias de documentación o de requisitos. También uno es más cauteloso a la hora de ofrecer montos. La misma persona ahora tal vez le puede ofrecer un monto menor. Porque también nosotros pensamos que hay cierta incertidumbre en la estabilidad del ingreso de las personas y eso es lo que mantiene una industria sana. Es decir, la relación con el cliente tiene que ser de largo plazo, es la única forma de que esta industria genere un ecosistema saludable. Entonces, desde el lado de las empresas también hay responsabilidad y hay cautela cuando estas situaciones empiezan a aparecer. Hay varios mitos en torno a lo que es el financiamiento a los hogares, en particular el que conceden las administradoras de crédito. En particular, uno es el del costo del crédito. ¿Cómo es hoy el costo del crédito cuando uno se financia a través de una administradora de crédito en relación a lo que es el sistema bancario, por ejemplo? Hay diversas situaciones porque lo que se busca siempre es la mejor oferta para cada situación de cliente. Yo lo que te puedo decir, si no puedo hablar por las otras empresas, porque en Uruguay tampoco hay mucha información pública al respecto. Lo que te puedo decir es que la tasa media en el último tiempo no ha variado y que lo que se busca es tener ofertas muy competitivas hasta para los niveles bancarios y obviamente otras que lo que buscan es darle acceso a la persona. Obviamente ahí hay más riesgo, hay más tasa, pero nosotros trabajamos un amplio rango de tasas, desde tasas incluso más bajas a lo que ofrece el sistema bancario. Depende del perfil del cliente. Esto que decía Fede, ¿no? Digamos, las empresas de crédito tienen mala prensa. Sí. Tienen mala prensa. Yo aprendí a sacarme con peine fino algunos de los preconceptos que tenía, digamos, ¿no? Sobre la idea de que, bueno, de que la gente que piensa que un banco es una cosa inaccesible, sin embargo hay lugares a donde puede ir. Y me parece que parte de la mala prensa, esto tiene una carga de opinión de mi parte, tiene también un cierto desprecio por el consumidor. O sea, la mala prensa que tienen las empresas también es un desprecio por pensar que la persona que va a golpear ahí es un tarado que no sabe dónde se va a meter, digamos, ¿no? Pero ¿cómo lidian ustedes con esto? Nosotros lo vemos del lado del consumidor. Nosotros tenemos en el entorno de 250.000 clientes y historias increíbles ahí. Eso es muy cierto que es un prejuicio. Entramos en terreno de creencias. Esas preguntas no estoy calificado para responderlas porque son más para un sociólogo o un psicólogo, pero nosotros, estando dentro de la industria, lo que vemos son situaciones donde le encontramos o macheamos una oferta de crédito que es una solución para el cliente. Es decir, hay personas que de repente se le agujerea el techo de la casa y no tienen dónde dormir sin que se le moje el cuarto. Y encontrar una situación donde incluso la persona no tiene nada para demostrar, viene solo con la cédula y obtiene una solución. Eso es muy valorado en este perfil. Y lo que tú decías es muy cierto. A veces pensamos que la persona no sabe, por más que no sepa de tasas, no sepa qué es 50, qué es 40, no tiene ni idea. Ahora, la persona sabe que tanta plata a tal plazo con esta cuota la puedo ir a comparar. Y es un mercado súper competido y muy regulado. Es decir, el consumidor está muy cuidado también. Y pensar que no puede elegir o discernir entre si le conviene un crédito, pero sí puede votar, es medio, en algunos casos es medio irracional también pensarlo así. Pero es cierto, es un prejuicio que existe, tenemos muy mala prensa, pero de la gente que no nos conoce. Otro de esos prejuicios va por el lado de la morosidad. Hay quien dice que es negocio para las administradoras de crédito el incumplimiento, cuando en realidad, ¿cómo lidian ustedes con eso? Eso es un preconcepto y es falso. El negocio en sí para las empresas es generar relaciones de largo plazo, donde al cliente se le puede ir ofreciendo diferentes soluciones a lo largo de su vida. La morosidad es un problema para la persona y es un problema para la empresa. ¿A usted le sirve que le paguen para poder volver a darle el crédito otra vez? Para darle otra solución, si nos necesita. Es decir, estamos hablando a veces también de montos muy bajos y donde gestionar un cobro es carísimo en relación al monto. Y lo que la persona paga de intereses moratorios, en valores absolutos es muy bajo.
Entonces, hay todo un aparato también que es muy costoso para las empresas para mantener esa situación. Siempre, obviamente, hay espacios chicos de situaciones no deseadas, pero en general lo que se busca es que el cliente mantenga un comportamiento de pago. Si entró en un problema, entenderlo y poderle dar una solución también. Es decir, eso es muy importante y sobre todo muy importante en este periodo que viene. Nosotros venimos de 10 años donde prácticamente pensar que la persona no tiene trabajo, si tenía hace un año, era medio irracional. La gente tenía trabajo, ganaba más, era más fácil hacer el negocio ahí. Ahora viene una etapa donde hay que tener cierto cuidado porque ya hay situaciones donde las personas están entrando, es decir, y no nos sirve de nada darle a una persona para que no nos pueda pagar, porque no genera un ecosistema sano. Y a diferencia de los bancos, que están concentrados en un sector ABC1, es decir, de ingreso alto y medio alto, ustedes están más focalizados en poblaciones de ingresos medios, bajos y medios. Sí. ¿Cómo es la relación, digamos, de esa población con el crédito? ¿Hay una mayor morosidad? ¿Hay un mayor incumplimiento? ¿Cómo protege el uruguayo de ingreso medio-bajo su crédito en relación a uno? Te diría que no hay casi diferencia. Las morosidades en consumo, obviamente no podemos comparar con otro tipo de crédito, pero en consumo son muy parecidas en el sector bancario y que en el sector de las administradoras de crédito. La persona que entiende esto como un vehículo para satisfacer necesidades, cuida mucho. Y el uruguayo ha sido y todavía es bastante respetuoso de sus obligaciones. En ese sentido, creo que es también un prejuicio pensar de que hay más morosidad. Obviamente hay más riesgo, porque las personas tienen menos estabilidad de ingresos, pero desde la voluntad no hay grandes diferencias entre el segmento ABC1 o el segmento donde nosotros trabajamos. ¿El próximo año y medio cómo se ve? ¿Qué se espera? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo? Se ve incierto. Nosotros ya estamos pensando nuestra estrategia para el año que viene, donde básicamente lo que esperamos es reducir un poco la exposición sobre los clientes, no generarle a los clientes situaciones de endeudamiento, sobre todo en los plazos largos. Hace 5 años se podía prestar a 3 años, que podíamos prever que no iba a haber un problema. Ahora ya endeudarse a plazos tan largos ya hace pensar un poco, tener un poco más de cautela, y creo que en ese orden, por lo menos nosotros en Pronto estamos pensando en ese camino. O sea que la oferta va a ser un poco más limitada. Posiblemente, sí. Repito, no necesariamente en acceso, tal vez en monto. Es decir, una persona que podría acceder a un monto X, hoy capaz que es un poco menos, porque eso nos permite reducirle los plazos, bajarle un poco la cuota, y la exposición de la propia persona frente a su crédito es también menor. Pablo, te quedo muy agradecido por haber venido, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos en la tanda, ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.